Buenos días, gracias por su asistencia a la presentación de este informe que hemos nominado Asignaciones Presupuestarias para las Instituciones de Control. Este es un tercer informe que Acción Ciudadana elabora sobre los presupuestos que reciben las instituciones que nominamos de control, es decir, aquellas entidades que ejercen algún tipo de control político, administrativo, control judicial sobre el poder político. Y en esa medida nos parece relevante presentar estos datos que, como ya lo decía Blanqui, se han venido acumulando desde 2015. En este caso, pues obviamente estamos hablando de Fiscalía, Corte de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información, Tribunal de Ética Gubernamental, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia. Esas son las instituciones que se evalúan. Pasemos la presentación. Partimos de un supuesto. Las instituciones de control deben de ser independientes y efectivas en el ejercicio de sus facultades y su rol legal y constitucional. Si no hay independencia efectiva, obviamente no vamos a tener respuestas adecuadas a los servicios que demandan los ciudadanos. En este caso, el informe lo que busca presentar es el tema presupuestario y cómo podría de alguna manera afectar la prestación de servicios para los ciudadanos. Acá en el informe, obviamente por el contexto que estamos viviendo, es difícil hacer un análisis de los presupuestos pensando que las instituciones van a hacer un control del poder político, porque ya tenemos suficiente evidencia que el control político en El Salvador en este momento es prácticamente inexistente o es nulo. O sea, no hay un control que ejerza, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional ante alguna decisión que pueda tomar la Asamblea Legislativa. Entonces, en esa medida, creemos que es importante enfocarnos en este tema presupuestario, sobre todo en si tienen la capacidad las instituciones de prestar buenos servicios a los ciudadanos, más que ejercer su rol de control, por lo que mencionábamos. Pero como nosotros veníamos evaluando las instituciones de control, entonces se siguen evaluando, o sea, se sigue haciendo este ejercicio. En esa medida, nosotros consideramos que uno de los factores importantes para que las instituciones puedan ser efectivas es contar con los recursos necesarios para desempeñar su rol. O sea, si no tienen recursos, no pueden dar un buen servicio a los ciudadanos, no pueden cumplir su finalidad institucional. Entonces, el presupuesto, si bien no es el único factor que determina la eficacia de una institución, pero sí es un factor importante. Y ya lo vamos a ver en la presentación que se va a hacer de los datos que vamos a presentar. En este caso, a nuestro juicio, y en el informe se refleja, el aprovisionamiento de recursos que se le da a las instituciones, sobre todo las de control, debe ser suficiente para que, como digo, que suene repetitivo, ejerzan su rol constitucional. Y de esa manera también se permita a la ciudadanía tener mayores garantías de que los recursos estatales están siendo bien empleados y que las instituciones están respondiendo a sus necesidades, o sea, las necesidades ciudadanas, porque eso es lo relevante. Entonces, este es el contexto, la idea de este informe. Brevemente, la metodología. El objeto de estudio es la asignación presupuestaria del presupuesto 2023 que se le hace a las instituciones de control. Y al mismo tiempo vemos el nivel de transparencia presupuestaria. O sea, ¿y aquí a qué nos referimos? A si las instituciones comparten la información, hacen pública la información de su necesidad presupuestaria, de lo que le va a solicitar al Ministerio de Hacienda, de lo que al final también se solicita a la Asamblea Legislativa. O sea, también evaluamos esa parte. En los sujetos de estudio, como ya les indicaba, son las instituciones de control, que ahí las tienen enumeradas. ¿Cómo se hizo la investigación? Es una investigación documental que tenía dos fuentes. La primera, solicitudes de información que se realizaron a las instituciones requiriéndoles sus necesidades presupuestarias, el presupuesto que se ha presentado, que se iba a presentar en 2023
para su funcionamiento. También obtuvimos descargas de sitios web, por ejemplo, del Presupuesto General de la Nación. Así es, digamos, las dos fuentes en las cuales, o de las cuales obtuvimos información. Y una tercera que olvidaba tiene que ver con que se vieron las grabaciones de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, porque lastimosamente no todas las instituciones nos entregaron los datos. Entonces tuvimos que ver la reunión que tuvieron los titulares de estas instituciones en la Comisión Especial de Presupuesto para, por ejemplo, la necesidad presupuestaria. Y se logró en algunos casos a partir de esta revisión de los videos de la comparecencia de la comisión. Ahora, este es un punto antes de pasar ya al dato que nos interesa plantearles, pero este es relevante, el tema de la transparencia en la formulación del presupuesto. Ustedes van a encontrar en el informe qué instituciones entregaron y cuáles no entregaron la información que les mencionaba, techo presupuestario, proyecto de presupuesto, presupuesto aprobado, el POA y los documentos bases del presupuesto 2023. Ahí se incluye necesidad presupuestaria. Y si ustedes observan, la PDH y el TEC proporcionaron de 5 requerimientos 4. O sea, es decir, fueron los más transparentes en esta investigación. Estas dos instituciones se entregaron información. Y luego tenemos al instituto, que paradójicamente es la entidad encargada de velar por el acceso a la información, que no entregó mucho de la información que se solicitó. La Fiscalía no entregó absolutamente nada. La Fiscalía declaró reservado prácticamente todo y hizo una remisión al Diario Oficial donde estaba el presupuesto de la Nación. Entonces, ese es, digamos, un aspecto preocupante, que a la hora de que las instituciones elaboran sus presupuestos, esto no se hace del conocimiento público. O sea, no se sabe cuánto es la necesidad presupuestaria de la Corte de Cuentas, por ejemplo. ¿Cuánto necesita para hacer una buena fiscalización? Eso no tenemos el dato, no lo hacen público. Y eso es preocupante porque, como ya van ustedes a observar en los datos, tenemos instituciones que están funcionando casi con el 50% de lo que requieren de fondos para funcionar adecuadamente. Entonces, ese tema de transparencia es relevante. Me quedo acá, dejo a la licenciada Graciela Ayala, que nos va a presentar los datos que se encontraron de cada una de las instituciones. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá. Vamos a empezar primero por la Fiscalía, analizando los datos que obtuvimos de la Fiscalía. Como podemos ver, la Fiscalía está operando en promedio a lo largo de los años con un 69%. Sin embargo, para el año 2023 está operando con un 59% de la necesidad presupuestaria. La Fiscalía plantea de su necesidad presupuestaria 200 millones de dólares y la Asamblea solo le aprueba 129 millones de dólares. Podemos observar que es una necesidad bastante grande la que tiene del 2022 al 2023, un salto similar que se dio en el 2017, cuando la necesidad presupuestaria era de 57 millones y saltan a 123 mil millones. Entonces, vemos que actualmente la Fiscalía está trabajando con el 59% de su necesidad presupuestaria. Siguiente. Ahora vemos la distribución de la Fiscalía. El rubro en el que más invierten es en las remuneraciones o en el pago de salarios. Se mantiene la tendencia en los años, igual que en los años anteriores, y también se aumenta un poco más en activo fijo, y vemos este dato rojo acá, que es la inversión en el capital humano, es decir, las capacitaciones al mismo personal de la Fiscalía. Puede verse afectada en los servicios que prestan, pues porque los empleados no tienen mayor capacitación. Siguiente. Y respecto de la distribución en las áreas de trabajo, podemos observar que hay un aumento significativo en la Dirección de Igualdad Sustantiva.
y también hay aumento en la intervención de las telecomunicaciones. Pero es un dato preocupante la disminución de la dirección en la defensa de los intereses de la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las unidades especializadas y las sedes regionales que investigan los delitos comunes. Y se reduce en 6.7 millones. Es decir, o sea, es una dirección con bastante importancia para disminuir los niveles de impunidad, porque ya lo hemos resaltado en otros informes de la Fiscalía, que esta es una dirección bastante importante porque trata todos los delitos que la sociedad en general denuncia alrededor de El Salvador. Luego vemos para el año 2021 y 2022 disminuye la ejecución presupuestaria. Años anteriores había sido el 100% y para estos 2 años es un 68 y un 72% de la ejecución presupuestaria. Y finalmente podemos observar que de la Fiscalía es el que tiene menos presupuesto en el rubro de seguridad pública. Siguiente. Ahora podemos ver aquí la PGR. Ellos en un inicio solicitan 47 millones de dólares. El Ministerio de Hacienda lo ajusta a 39 y se le aprueba un 39. La cobertura es del 84% de sus necesidades y llama la atención porque los 8 millones que dejan sin cubrir iban dedicados 5 millones para nuevas plazas. Por ejemplo, en el estado de excepción probablemente podrían haber sido abogados para la defensa de los imputados en el estado de excepción, y también se deja de invertir $700,000 en las intercomunicaciones institucionales, o sea, la innovación tecnológica de la institución. Por lo que podemos decir o indicar que la defensa de los imputados no constituye actualmente una prioridad para el gobierno. Respecto de la distribución por rubro, sigue siendo uno de los mayores gastos, igual que las otras instituciones, el pago de salarios. Se aumenta un poco más a comparación del año pasado en las adquisiciones de bienes y servicios, y el gasto de capital se aumenta también, pasa del año pasado en $700,000 a $1 millón en la actualidad. Para el 2023 se está invirtiendo un poco más en infraestructura física que infraestructura de telecomunicaciones. Siguiente. Y también podemos observar la distribución del presupuesto por área de trabajo. Aquí les he puesto en rojo que es la infraestructura de telecomunicaciones que se disminuye y se aumenta en la oficina de adopciones y en la oficina de niñez y adolescencia. Esto tiene que ver un poco más que todo por la nueva ley de la niñez y adolescencia y la oficina de adopciones. Y igualmente se mantiene para el año 2022 una ejecución presupuestaria del 100%. Siguiente. Ahora la PDDH, básicamente la PDDH se acopla al techo presupuestario del Ministerio de Hacienda, y ellos solicitan 12 millones de dólares y se les aprueba lo mismo. Es lamentable que la PDDH no identificó otras necesidades presupuestarias más en un estado de excepción. Entonces, si podemos observar, se mantiene casi el mismo asignación presupuestaria del 2023 en el 2022. No sigue el promedio que ha seguido con años anteriores. La siguiente. Como podemos observar que la dirección superior, con los mismos fondos del año pasado, se aumenta a 7 millones y disminuye a 4 millones para este año en los servicios que presta la sociedad. O sea, se está disminuyendo $600,000 en todos los servicios que los usuarios necesitan de la PDDH. Y de la ejecución presupuestaria podemos observar que se mantiene en un nivel bastante alto, el 99%, a comparación de otros años.
Ahora con el Instituto de Acceso a la Información, el instituto tampoco nos proporciona la necesidad presupuestaria, solo nos dice que se acoplan al techo presupuestario del Ministerio de Hacienda. Y lo interesante es que si bien ellos se acoplan al techo del ministerio, sin embargo en la asamblea se les otorga $300,000 más. Y el presupuesto ha aumentado considerablemente. Podemos observar que en el 2021 era de 1.84 millones y actualmente es de 2.44 millones. Eso no lo vemos reflejado en los servicios que presta lamentablemente el instituto. Siguiente. En la distribución del presupuesto por rubro, vemos que el rubro de pago de salarios, luego aumentan en la adquisición de bienes y servicios, y los gastos financieros también se aumentan. Se mantiene básicamente la distribución promedio que ha venido manejando el instituto desde años atrás, solo que en este año sí pasa a ser 1.46 millones en planilla y se invierte un poco más en las adquisiciones. Como podemos observar aquí, planteamos nosotros que el incremento no refleja mejoras en los servicios presentados por el instituto a la población en general. Siguiente. Luego, la distribución por presupuesto del instituto, podemos observar que se destina el 80% del presupuesto en la dirección administrativa y en los servicios que la población necesita apenas se dedica el 20% a la operatividad de la institución. ¿Qué significa la operatividad de la institución? Ahí está la ejecución de forma eficaz, eficiente de los procesos administrativos, las resoluciones de apelación y las denuncias. Luego podemos observar que igual que el 2018, para el año 2022 ellos reportan una ejecución presupuestaria del 100%. Ahora el Tribunal de Ética Gubernamental, ellos sí proporcionaron la documentación de la formulación de la necesidad presupuestaria y podemos observar que se mantiene similar desde el 2021 al 2023, casi que no ha variado bastante su presupuesto, no existe un aumento significativo. La siguiente. Y igualmente el mayor gasto es en remuneraciones y la distribución se mantiene igual al promedio de los años atrás, solo que se aumenta en 20,000 para este año y se ajusta un poco más en activo fijo y en adquisición de bienes y servicios. Se disminuye y se aumenta en salarios. Luego está la distribución de presupuesto por área de trabajo. Aquí vemos igual, se destina 60% en la dirección administrativa y en la gestión operativa, que está todos los servicios que presta el TEC a la población, se dedica a casi el 40% de su presupuesto. Y la ejecución presupuestaria para el 2022 llega o reporta a un 90%. Luego la Corte de Cuentas, declara reservada el proyecto de presupuesto. Más sin embargo, nosotros hacemos un comparativo acá de lo que el techo presupuestario del Ministerio de Hacienda, que era 50 millones, y se le aprueba los 50 millones. La tendencia casi se mantiene igual que años pasados, no hay ningún aumento significativo tampoco. Siguiente. Luego, en la distribución por rubro, el mayor rubro es también el pago de salarios, con 38 millones. Luego, no presenta mayores variaciones a otros años, o sea, la distribución es similar, no varía mucho y es un crecimiento proporcional por áreas, pero es bien mínimo. En la distribución de trabajo, a diferencia de otras instituciones,
la Corte de Cuentas sí dedica el 59% de su presupuesto al objetivo y misión de la institución, es decir, al control y auditoría de las instituciones en la gestión de fondos. Si vemos, la dirección administrativa llega a 20 millones y está dedicando 29 millones a la investigación y Contraloría a las instituciones. Y en el 2022 tiene una ejecución presupuestaria del 93%. Respecto de la Corte Suprema de Justicia, la necesidad presupuestaria de ellos obviamente es un mandato constitucional y ellos se acoplan al techo presupuestario del Ministerio de Hacienda, que en este año es de 443 millones, y existe un aumento significativo en relación a los años 2022 y 2023, con un 15 y 12% respectivamente. Es decir, ha pasado de 266 millones desde el 2015 a 443 millones para el 2023. La distribución del presupuesto por rubro sigue siendo el pago de salarios, una de las mayores inversiones o gastos que tiene la Corte. Luego la adquisición de bienes, si podemos observar, aquí sí está aumentando este año considerablemente a comparación del 2022, y se está invirtiendo un poco más en bienes y servicios, un 7%, y en activo fijo un 4% en relación al promedio. Y se ha reducido en 10% las remuneraciones a comparación de otros años. La distribución del presupuesto por área de trabajo. Aquí podemos observar que igual ellos destinan más a la administración de justicia, que es la misión de la institución, y dedica el presupuesto en un 58%, siguiendo de la dirección administrativa con un 59%. Medicina legal es una de las áreas que menos invierte, es apenas un 5.51% del presupuesto. Y respecto de la ejecución presupuestaria, ellos están reportando para el año 2022 82%, que es bastante bajo a comparación del promedio o de los datos que se venían manejando en años anteriores. Luego podemos ver la distribución del presupuesto por instituciones. La Corte es la que tiene mayor asignación, obvio es porque es un mandato constitucional. Se dedica casi que el 65% a la Corte Suprema, y la Fiscalía, seguida de la Fiscalía con un 19%. Luego aquí les establezco el mandato constitucional, es el 172 de la Constitución, donde se dice que se tiene que asignar el 6% de los ingresos corrientes, que equivalen a 4.98 del presupuesto general. Y se dedica 7.64 del total del presupuesto para instituciones de control. Luego podemos observar las situaciones particulares que nosotros resaltamos en el informe, que luego que en el caso de la Fiscalía, luego del nombramiento del actual fiscal Rodolfo Delgado, el presupuesto aumenta hasta el 13.77%. Con el fiscal anterior apenas se llegaban a 110 millones y la asignación actual es de 123 millones. Es decir, se ha aumentado 18 millones para el fiscal actual. En la PGR podemos observar también que con la anterior procuradora se disminuyó el presupuesto en un 7%, y luego con el actual procurador se aumenta en 4 millones para la PGR. Igual el instituto, cuando todos los comisionados han sido nombrados por el actual presidente, se aumenta a 2.44 millones, a diferencia de cuando no eran los comisionados nombrados por el presidente, que
que había disminuido hasta 1.84 millones en la asignación presupuestaria al instituto. Y luego nosotros hicimos solicitudes de información a diferentes países de la región centroamericana y podemos observar aquí los datos que en la región Guatemala, Costa Rica y Panamá son los que más invierten en el rubro de las instituciones de control, y luego El Salvador en cuarto lugar, seguido de Honduras y Nicaragua. Y El Salvador dedica un 65% al órgano judicial por mandato constitucional, superado por Costa Rica, que le dedica un 94%, y Nicaragua un 83%. Bueno, gracias. Bueno, luego de estos datos queremos hacer una presentación de las valoraciones finales. En primer lugar, creemos que es importante destacar que el proceso de elaboración y aprobación del presupuesto de cada una de estas instituciones ha sido poco transparente. Y esto porque no han entregado la información que se solicitó sobre, por ejemplo, la necesidad presupuestaria. O sea, es lamentable que nosotros tengamos que obtener la necesidad presupuestaria de estas instituciones viendo el video de la Comisión Especial de Presupuesto, y no porque la institución entrega diligentemente su necesidad presupuestaria. De hecho, los planes operativos no fueron entregados, que son, digamos, el medio para corroborar si con ese presupuesto pueden cumplir ese plan operativo anual que plantea la institución. Entonces, en este proceso podemos decir es poco transparente cómo se elabora en cada institución y cómo se presenta y se maneja todo el proceso de aprobación del presupuesto. Tenemos el caso que queremos destacar de la Fiscalía, que para 2023 cubre apenas su presupuesto la mitad de lo que requiere para funcionar. Y esto es delicado, porque estamos hablando que la Fiscalía es el órgano principal en la investigación del delito. Y en esa medida, si la Fiscalía no tiene recursos, esto se traduce en impunidad. Si la Fiscalía no puede contratar más fiscales, no puede ser más diligente en su investigación, significa impunidad. Entonces, eso, si lo llevamos al ámbito de la corrupción, también puede tener una afectación en la investigación de delitos de corrupción. Entonces, es preocupante, en este caso, la Fiscalía, que queremos resaltar, porque es el 50% prácticamente de lo que requiere, lo que no se le está entregando para su funcionamiento. Y si a esto le sumamos que estamos en un régimen de excepción, se vuelve todavía un tema que hay que prestarle bastante atención. Lo mismo podríamos decir en el caso de la PGR, que expresó su necesidad presupuestaria, pidió refuerzo para contratación de personal, porque recordemos que está jugando también un rol importante en la defensa de los acusados en el contexto del régimen de excepción. Y si no se le da el refuerzo, ¿qué significa? Desprotección para las víctimas, para los detenidos del régimen de excepción. Entonces, ahí hay un tema que queremos resaltar. Lastimosamente no tenemos los datos de todas las instituciones, cuánto es que necesitan en realidad para funcionar, pero de las que tenemos es un dato preocupante. También se visualiza con los datos que tenemos, y ustedes lo pueden ver en el informe, que no se emplean criterios objetivos para concederle a una institución un aumento en su presupuesto. ¿Por qué decimos esto? Porque hay instituciones que tienen un alto porcentaje de presupuesto no ejecutado. Tenemos instituciones con 80% de ejecución y aún así tienen un incremento en su presupuesto. Entonces, ¿cuál es el criterio de asignación de más fondos? No están usando el nivel de ejecución ni los resultados, sino que pareciera que se está dando un refuerzo con un criterio más político que un criterio técnico de necesidad presupuestaria. Como ya decía, ninguna de las instituciones proporcionó un plan operativo para 2023. Y esto obviamente implica que la formulación del proyecto de presupuesto, como las asignaciones, se hicieron, o parece que se hicieron, sin tomar en cuenta los elementos que tienen estos documentos del plan operativo. Entonces, esos serían los datos, y queremos terminar con
con esto, antes de abrir el espacio a preguntas si las hubiera, hemos con estos datos actualizado el mapa de riesgo. El mapa de riesgo es una herramienta interactiva creada por Acción Ciudadana donde muestra los niveles de riesgo de ocurrencia de corrupción en El Salvador. Y en esa medida el mapa con los datos en lo que se refiere a presupuesto de instituciones de control pasa de una bandera amarilla a una anaranjada, es decir, aumenta el nivel de riesgo de ocurrencia de corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones que no tienen los presupuestos suficientes para investigar, juzgar, fiscalizar el uso de fondos públicos y por lo tanto pueda generar mayores niveles de impunidad en temas de corrupción. No sé si le dan, no está conectado. Bueno, pero aquí les traíamos el enlace para que ustedes vieran la actualización del mapa, pero sí lo que podemos decir respecto del cambio de color es que aumenta el riesgo. O sea, al tener instituciones que no cuentan con los recursos suficientes, aumenta el riesgo de que la corrupción quede en impunidad. Esos son los datos que les queríamos presentar. Pueden ver con mayor amplitud el desarrollo de estos datos en el informe. Así que quedamos abiertos a preguntas si las hubieran y si no, pues les agradecemos su presencia.